Yo soy Hugo Justiniano, vivo en Corrientes más o menos desde 1985 con alguna pausa y soy un cierto tipo de artista. Cada tanto ejerzo y de alguna manera o de otra. Este, con la obra que traje hoy para mostrar, la obra se llama Estero y es de una serie que se llama Taquigrafía del Paisaje. Yo empecé dibujando y pintando como mucha gente y creo que por falta de buenos consejos terminé estudiando en la Josefina Conte y me dediqué al arte, digamos. Después, no solo eso, sino que después hice 2 carreras más y después hice una licenciatura, o sea que seguí, digamos, en ese camino. Eh, en el año 2007 trabajaba en el Museo de Bellas Artes con Fernanda Tocalino y también se dio una situación particular. Era el centenario de Josefina Conte y había, como parte de los actos, se había programado una exposición retrospectiva de un pintor correntino que se llamó José Negro, que fue profesor del Josefina Conte y fue uno de los primeros que se recibió en el año 1920. La gente que tenía que organizar la exposición no la estaba organizando. Entonces, faltando algunos meses, Fernanda me propone organizar a mí la muestra. Entonces empiezo a pensar y digo, José Negro fue profesor de alguno de mis profesores y a mí me interesó en ese momento averiguar qué enseñanza de José Negro replicaban todavía en las aulas del Josefina Conte. Así fue que planteé la investigación, digamos, como una eh, descripción e interpretación de las representaciones sociales de los artistas y de los poseedores de los cuadros. Así algunos de los dueños de los cuadros pasaban sus datos y yo podía entrevistarlos. Eh, al ir haciéndoles entrevistas me daba cuenta que llegaba un momento en que los dueños de los cuadros hacían un silencio. Y después de ese silencio era difícil retomar la charla, ¿no? Había que empezar de nuevo, es decir, fue un proceso de aprender a entrevistar y de aprender a darle tiempo y de aprender a repreguntar 2 o 3 veces de diferente manera para lograr que la gente me dijera por qué le gustaba ese cuadro. A la tercera o cuarta entrevista me di cuenta que el cuadro era totalmente accesorio, que aquello que lo motivaba y que provocaba esto, que era una emoción profunda, estaba asociado con alguna parte de su historia. Y entonces empecé a relacionar con algún marco teórico que alguna vez nos transitamos y dije, esto es la experiencia estética. La experiencia estética definida como una especie de, como una cosa emocional que conmueve. Y lo que conmovía no estaba en la pintura. Entonces empecé a darme cuenta que probablemente yo estuviera haciendo arte ahí. Es decir, provocando esa experiencia estética a través de la escucha. El proceso fue bastante profundo, digamos, interesante para mí, porque a mí particularmente en ese momento la pintura no me interesaba, la pintura de José Negro. Yo estaba haciendo fotografía, estaba haciendo otras cosas. Y una mañana entrevistando a don Carlos Longa para una muestra retrospectiva, empezó a relatarme su experiencia como alumno de Antonio Pedro Ballerini. Don Longa, un señor grande, tendría más de 1,80 m, muy grande, con unas manos gigantescas, describía en el aire su experiencia. Decía, yo me iba a la mañana tempranito y le cargaba el caballete al maestro Ballerini y nos íbamos al puente de la batería y era una mañana hermosa, decía, y agitaba hacía con sus manos en el aire, ¿no? Y entonces yo en un momento me di cuenta, todo para él era hermoso, la mañana, la luz, los colores que ponían la tela. Me di cuenta yo entonces que estaba participando de un linaje, el linaje de los pintores. Y entonces empecé a darme cuenta que la pintura era como un ritual. Y de ahí surge esta serie de la pintura como ritual. En el momento de pintar esta obra, yo estoy haciendo como una evocación emotiva de mi experiencia como pintor dentro de un linaje de pintores. Y estoy, digamos, haciendo de nuevo ese ritual. En este caso,
Y en toda esta serie, que son deben ser cerca de 90 piezas, yo estoy evocando emotivamente los cuadros que vi. Los cuadros, además hago un recorte ahí, estoy estudiando y revisitando los pintores paisajistas correntinos. Ya es probable que de mi obra no trascienda nada, pero también es cierto que es lo que me toca hacer. Yo de alguna manera estoy en este lugar y estoy haciendo esto, y lo hago de manera consciente. Yo sobre todo descreo de los grandes discursos, y sobre todo de un discurso unificado de una identidad. Hay muchas identidades y hay una gran variedad de historias y de linajes. Yo hago un chiste además en las últimas de estas, ¿no? Porque yo soy nieto de paraguayos, inmigrantes paraguayos analfabetos, que trabajaban de peones en los campos del Chaco. Entonces me resulta difícil sentirme el heredero de la casa de don Juan Ramón Vidal. Yo probablemente sea más bien el heredero del que le cuidaba los caballos. Y entonces hago como un chiste en esta pintura, y estoy usando pintura de pared y estoy pintando con brochas de pintor, digamos. Entonces es como si fuera una mirada, como si uno agarrara la pantalla del celular y ampliara la mirada del cuadro, pero lo estoy reproduciendo lo estoy haciendo con herramientas que son tal vez más propias de mi tradición, digamos. La pregunta por la validación del artista es muy interesante, y voy a contar una historia que nunca la conté en público. Hace más o menos 20 años me convocó una persona a ser jurado de un concurso para estudiantes y aficionados. Una organización acá del Bien Público de Corrientes organizaba ese concurso, y era regional. Cuando hablo con esta señora, que era abogada, me dice la señora: ¿vos por qué no participás en el concurso de aficionados? Entonces yo me quedo mirándola y le digo: yo no soy un aficionado. Entonces ella me mira de nuevo y me dice: ¿pero y por qué? ¿Vos vivís de la venta de tus cuadros? Entonces yo le sigo mirando, y yo, solo para hacer un poquitito de cuenta, hice 4 años para ser maestro de plástica en el Josefina Conte. En aquella época era el título intermedio que nos requerían para entrar al profesorado. Hice 3 años más para ser profesor de nivel superior de pintura. Hice 3 años más para ser profesor superior de grabado, y después hice una licenciatura en artes visuales en la Universidad del Litoral, e hice cursos de posgrado en la Universidad de Misiones con doctores en arte de la Universidad de Granada. Y esta señora, que era abogada, me preguntaba a mí por qué yo no era un aficionado, y la verdad que no le pude explicar. Así que la validación se consigue más que todo por, ¿cómo podríamos decir? Por intentarlo. Además me sorprendía porque ella misma me llamó para ser jurado. O sea, como anécdota, yo fui director de estudio y rector del Instituto Superior de Formación Docente en Artes Visuales del Chaco, y todavía le tenía que explicar a la persona que me convocó que yo no me sentía un aficionado, digamos. Bueno, la validación oficial se va consiguiendo presentándose a salones, presentando carpetas y pidiendo muestras en lugares más o menos reconocidos, porque eso también depende de quién quiera que te valide. Yo veo que hace más o menos 10 años los circuitos de validación se desplazaron de los centros oficiales. Hay artistas que han generado sus propios dispositivos. En el Chaco, por ejemplo, hay uno que se llama El Kiosquito, que funciona en un kiosco verdaderamente, y son artistas que no les interesa ir al museo. Porque entonces esto tiene mucho que ver también con esto, porque yo estoy haciendo esta pintura como parte de la obra, pero como yo te decía hoy, el arte no está en la pintura, no está en el objeto, el arte es algo que ocurre.
Entonces, parte de la obra que realmente continúo y que circula por otros circuitos, tiene que ver con que sigo desarrollando este proceso de intervenciones de obra uno a uno, sería. Yo me siento, por ejemplo, una de las últimas cosas que estoy haciendo es identifiqué un artista en Resistencia que pintó toda una iglesia en el Villa San Juan. Y entonces he empezado a reunirme y hacer algunas entrevistas con gente que lo conoció. Acá hay una entrada específica, ¿no?, que tiene que ver con la metodología de la investigación etnográfica. La gente me identifica como profesor de pintura y ahora en este momento me identifican como el profe del taller del Centro Cultural Nordeste. O sea, que ese andamiaje me permite que haya gente que se posicione de una manera para hablarme. Entonces, sacan un dibujito, por ejemplo, que tienen de ese artista. Quiero decir que este artista además expuso 2 o 3 veces, ilustró libros, vivía en su casa, no tenía ningún interés por vender caro sus cuadros, le regalaba. Hay una maestra que me decía, yo necesitaba que me haga los telones y él me hacía gratis. Y entonces yo voy preguntando para recopilar, digamos, su experiencia, tratando de describir qué es el artista para esta gente que lo conoció del circuito. Pero la verdadera obra es que ellos reconstruyan, hagan una reconstrucción emotiva de su historia, y a su vez le pido que busquen otra gente. Y entonces ellos piensan a quién estaba en aquella época, lo llaman por teléfono y se ponen a conversar de él. Esa es la verdadera obra. Hay gente que está hablando y cuestionándose y preguntándose qué es el arte, qué es el artista para ellos, y bueno, y se pone en movimiento esa reflexión sobre algo que es simbólico. Respecto a el mundo, digamos, que cuantificable, es bastante difícil que un mundo cuantificable abarque esto de lo que te estoy hablando, de la experiencia, ¿no? Entonces, existe probablemente un mercado para los objetos que se asocian con el arte, sujeto a todas las reglas del mercado. Cuando uno va a comprar una zapatilla, la compra por la marca también. Depende del negocio, si el negocio está ubicado en una zona o en otra, te cobran otro precio. Todo eso influye en el precio de un cuadro, como en el de cualquier otro objeto que esté en el mercado. Pero para mí eso no abarca ni se acerca para nada al arte. Es la compra de un objeto más. Entonces, las personas que quieran, digamos, cobrar, yo los apoyo, los felicito y los admiro, digamos. A mí me cuesta mucho. Yo gestiono, por ejemplo, en este momento estoy cobrando como docente de la UNE, estoy dando clase en el Centro Cultural, y en el tiempo extracurricular estamos haciendo viajes al interior del Chaco con el equipo extensionista, o sea que yo estoy cobrando por ese trabajo. Pero yo dentro de ese proyecto de intervención sociocomunitaria entiendo que estoy haciendo obra también.